Hola chicas, el día de hoy vamos a estar analizando lo que sería el tema de integración por partes. Es el siguiente método de integración dentro de este curso de cálculo integral y métodos de integración. Para ello nosotros vamos a hacer el preliminar de que los métodos que conocemos hasta el momento son únicamente integración directa por fórmulas y sustitución o cambio de variable. Hemos visto que la sustitución o cambio de variable puede ser útil cuando tengamos expresiones que sean parecidas a una regla de la cadena, ¿no? O sea, una expresión elevada a algún exponente. O que en este caso exista la derivada de una expresión mayor dentro de nuestra integral. Ahora, para el caso de integración por partes, vamos a considerar la siguiente integral. Vamos a tener la integral de x por e a la x por el diferencial de x. Hasta el momento nosotros conocemos las siguientes fórmulas que vendrían siendo: la integral de x a la n por dx es igual a x a la n más 1 dividido por n más 1, esto más una constante siempre y cuando n sea diferente de menos 1. Eso es, por ejemplo, para el caso de la variable x. Pero observamos que tiene a un lado multiplicando a una exponencial. Entonces, de las fórmulas exponenciales sabemos que e a la u por du es igual a e a la u más constante. Pero vemos que ninguna de las dos se termina acomodando o amoldando a lo que vendría siendo nuestra integral, puesto que tienen un término extra multiplicando de otro tipo. Nosotros podríamos entonces considerar, ¿sabes qué? Puedo intentar hacer un cambio de variable. ¿Qué tal si yo digo que u sea igual a x y du vendría siendo entonces dx? Entonces nosotros vamos y sería x, ya no pasaría a ser x, ahora pasaría a ser u, y e a la x, que ya no es x, es du, y dx pues también sería du. Entonces nos damos cuenta que por cambio de variable no funciona. Este es el problema, que la integral que nosotros tenemos aquí no se amolda a ninguno de los métodos de integración que hemos analizado hasta el momento. Entonces aquí es donde nace lo que se conoce como el método de integración por partes. Y algunos de ustedes probablemente habrán escuchado que también se le conoce como método de la vaca, debido a que la fórmula tiene una mnemotecnia un tanto curiosa relacionada con una vaca y un uniforme. Bueno, ¿de dónde proviene esto? Nosotros vamos a considerar lo que vendría siendo la derivada de un producto. Nos vamos a regresar en cálculo diferencial en temas de derivadas. Nosotros sabemos que la derivada de un producto, de la forma en este caso u por b, la definimos como u por la derivada de v más v por la derivada de u, que en expresión o notación de diferencial sería u por la derivada de v, al ser una variable sería dv, más v por la derivada de u, que sería du. Entonces tendríamos que la derivada de un producto de u por v sería u por dv más v por du. Ahora, considerando esto, ¿qué tal si nosotros realizamos el proceso de integración a esta expresión? ¿Para qué? Pues para poder tratar de determinar nuevamente el valor original. Si nosotros integramos la expresión a ambos lados, puesto que lo que tenemos es una ecuación y eso implica que lo que yo hago de un lado tengo que hacerlo del otro, tendríamos aquí la integral de esta expresión y la integral de esta otra expresión. Ahora, del lado izquierdo nosotros tenemos la integral de la derivada de u por b. Por el teorema fundamental del cálculo, nosotros sabemos que esto sería nuevamente el producto u por b. Se anula la derivada con la integral. Ahora, en el lado derecho podemos distribuir en ambos lados lo que sería la integral. Sería la integral de u por db más la integral de v por du. ¿Y qué tal si yo despejo esta expresión de aquí? Y entonces tendríamos que sería la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de v por du, puesto que este término que tenemos aquí pasaría del otro lado restando. Entonces observamos esta situación de aquí, donde esta formulita que se presenta hasta el final es algo que muy probablemente nosotros ya conozcamos. Se conoce como la fórmula de integración por partes. Esta fórmula nos menciona que si nosotros tenemos un producto
de dos expresiones de la forma, por ejemplo, u por db, donde una sea una función normal y la otra sea una derivada, nosotros podemos obtener su integral a partir de la sustitución del producto de u por v, donde v sería la integral de la expresión denominada como v, y de u vendría siendo en este caso la derivación de la expresión marcada como u. Entonces tenemos que hacer un proceso de integración y de derivación a esta expresión. Ahora, ¿de dónde proviene la tan famosa mnemotecnia de la vaca? Si nosotros reescribimos nuestra expresión presente aquí, vamos a hacerla más larga, más grande, va a ser la integral de u por db va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. Y entonces hay gente, y esto en lo personal a mí me funcionó mucho cuando iba en bachillerato y cursaba cálculo integral, decir, un día vi una vaca. El menos representa el sin y la integral representa cola. Luego vamos a tener v, que sería vestida. Vamos a tener d, que sería de u uniforme. Entonces, un día vi una vaca vestida de uniforme es una mnemotecnia bastante útil para recordar que la integración por partes, que es la integral de u por db, es igual a u por v menos la integral de v por el diferencial de u. Entonces, pueden ocupar cualquiera de las dos, ya sea que se sepan la fórmula directamente o que puedan ocupar la mnemotecnia. Ahora, bueno, ¿cómo ocupamos esta fórmula? Para ello vamos a regresarnos a la integral original, que es la integral de x por e a la x. Esta que nosotros tenemos aquí. Vamos a considerar esta integral. Vamos a tener x por e a la x por diferencial de x. Y la formulita me dice, oye, entonces yo voy a ocupar la integral de u de b es igual a u por b menos la integral de v por du. Y la pregunta es, ¿quién es u y quién es db? Porque a final de cuentas yo podría decir, u es x y db es e a la x, o db es x y u es e a la x. Y el diferencial luego vemos dónde lo metemos, ¿no? No, nosotros vamos a considerar que para este método existe una especie de ayuda que no siempre va a funcionar, pero en la mayoría de los casos sí. Es una abreviación que es LIATE en este caso, o ILATE en el caso de algunos autores, que me dice que nosotros vamos a buscar en nuestra integral los siguientes tipos de funciones, que bien pueden ser logarítmicas, que vendrían siendo expresiones, por ejemplo, de la forma logaritmo natural de x o logaritmo base distinta de e de x. Vamos a tener en y, que van a ser inversas trigonométricas, donde dentro de las inversas trigonométricas tenemos funciones como arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcosecante, arcocosecante. Entonces, estas son las segundas que tenemos. En la tercera vamos a tener funciones de tipo algebraico, donde estas funciones son expresiones por lo general polinomios, aunque en realidad solo son expresiones en forma de producto, cociente, suma o resta o regla de la cadena que contengan a la variable x, o en este caso a la variable de nuestro interés. Algunos ejemplos pues pueden ser en este caso polinomios, o podrían ser también cocientes o inclusive productos. Entonces, en general son expresiones que contengan términos de x a la n. ¿Okay? Luego tenemos términos trigonométricos o funciones de tipo trigonométricas, donde vamos a tener las funciones clásicas que conocemos como seno, coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. Y por último tenemos a las funciones exponenciales, donde dentro de las funciones exponenciales nosotros manejamos dos tipos. Manejamos las funciones exponenciales con base Euler y manejamos las funciones exponenciales con base distinta a Euler, que en este caso es a, y u es una función. Una vez que nosotros ya sabemos que existen 1, 2, 3, 4
y 5 tipos de funciones. Para esta clase de análisis vamos a comenzar a ver la selección de los términos de u y de v, porque al final de cuentas el primer paso adecuado para una buena integración por partes es la selección adecuada de u y de v, con lo cual voy a reescribir mi integral y en lo personal este método siempre me ha gustado mucho. Vamos a escribir la palabra liate o pueden escribir ilate haciendo la inversión entre los términos logarítmicos e inversos. A veces cuando solo tenemos logarítmicos e inversos puede ser primero IL o luego LI, pero en general esos casos no los vamos a estudiar aquí. Vamos a ver los primeros. Ahora, yo voy a ir de izquierda a derecha o de arriba a abajo, como queramos ver, desde la L hasta la E, preguntándome si tengo o no tengo esa función. ¿Tengo funciones logarítmicas en mi integral? No, no tengo nada de esto. Entonces, esto no importa o no cuenta. ¿Tengo funciones inversas trigonométricas? No, tampoco. Entonces, esto lo podemos eliminar. ¿Tengo funciones algebraicas? Claro, tenemos una. La función algebraica que tenemos es x. Ahora, la primera función, la primera que nos encontremos, la definimos como u. Entonces, de cajón yo sé que u vendría siendo x. Y pues, por ende, nosotros decimos que dv vendría siendo lo que resta, que sería e a la x. Ahora, aquí hacemos la consideración de que dv, al ser un diferencial, e a la x también debería de llevarse. Entonces, el diferencial de nuestra integral sería e a la x por diferencial de x. Ahora, si nosotros hubiéramos seguido en el análisis del IATE, veríamos que, por ejemplo, no tenemos trigonométricas y que la única que nos quedaría serían funciones exponenciales. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí vendría siendo dv y esta se lleva al diferencial. Entonces ya tengo esto. ¿Okay? Ahora, a veces nos podemos hacer la pregunta, oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo, tuviera 3 funciones multiplicando? Bueno, a lo mejor ahí en esa situación ya no entraría tanto el tema de integración por partes. Tendríamos que buscar algún otro tipo de sustitución. Podríamos intentar tal vez con integración por partes, pero ya no existiría nada más una función logarítmica o una de cada una. A lo mejor hay más. Entonces ahí será cuestión del análisis de cada persona para determinar qué método utilizar adecuadamente. En este caso, el método que les presento el día de hoy es para 2 funciones en forma de productos. Entonces, bueno, decimos que u es x, dv es e a la x. Así que si observo, mi fórmula me está solicitando, yo voy a tener u, tengo dv, aquí tengo u, me va a pedir v. Y habíamos dicho hace un momento que v era la integral de dv. Entonces, a v la tengo que integrar. Entonces, v vendría siendo ¿quién? La integral de e a la x por diferencial de x. Entonces, esto vendría siendo directamente e a la x más constante. Ahora, la constante por el momento la despreciamos, puesto que en el análisis vemos que hasta el final se juntan todas las constantes. Entonces, ya tengo dv, luego aquí ya tengo v y al final necesito lo que vendría siendo du. Y du nosotros lo obtenemos del proceso de derivación del término u. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos todas las expresiones necesarias, vamos a mover esto aquí a la derecha, todas las expresiones necesarias para la integración y que conforman a nuestra fórmula, ahora sí, podemos empezar a sustituir. Entonces, aquí tenemos la integral original y sería nuestro método de la siguiente forma. Vamos a tener la integral de u, empezamos con u. Ahora, ¿quién es u? En este caso, u vendría siendo x, esto que tenemos aquí, por dv, que es este término de acá, e a la x de x. Ahora, bueno, aquí nada más nos falta una última expresión, que sería du. Ya habíamos dicho que du pues solamente implicaría derivar x, que sería dx, ¿no? Entonces ahí está. Tenemos u por la derivada de v, que es esto que tenemos acá. Esto va a ser igual a u, que nuevamente es x, por v, que en este caso es e a la x. Entonces vendría siendo aquí e a la x, menos la integral de v, que nuevamente es e a la x, por la derivada de u, que en este caso es dx. Entonces observamos referente a nuestra fórmula, la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v por la derivada de u. Entonces tenemos aquí u,
Aquí tenemos a v, perdón, dv. Aquí tenemos en este caso lo que sería v, y aquí tenemos a lo que sería du. Entonces hacemos la comparación entre las dos expresiones y vemos que efectivamente la sustitución se realizó de manera adecuada. Una vez que tengamos esto, ahora sí, vamos a empezar a resolver. Vamos a notar que la integral que tenemos al principio pues es exactamente la misma que la que tenemos aquí. Ahora, a veces si las expresiones vienen en desorden, a lo mejor aquí nada más cambian de u y db lo que sería su posición. Pero en general, como se multiplican, de acuerdo a lo que nosotros ya conocemos, la famosa frase de que el orden de los factores no altera el producto. Eso es verdad aquí. Vamos a tener que esta es la integral original. Posterior a ello, nosotros podemos ver que de la integral original sigue un producto de expresiones de la forma u por b. Esto ya está listo. O sea, esto nosotros no lo tocamos porque ya no tiene símbolo de integral. Ahora, esto que nos queda al final hay que integrarlo porque es una integral que me tocó. Ahora, esta integral por lo general suele ser más sencilla en términos de la expresión original. Si podemos observar a la integral final, que es la que es un poquito más sencilla, le falta la x, que en este caso estaba multiplicando la original. ¿Eso qué quiere decir? Que en este caso nosotros podemos realizar una integración directa de la última expresión y con lo cual tendríamos, vamos a reescribirla sin los colores para que se aprecie un poquito mejor, es igual a x por e a la x menos la integral de e a la x de x. Esta integral del final por lo general es más sencilla que la del inicio, ya solo nos tocaría integrarla. Nosotros ya sabemos que la integral de e a la x viene siendo nuevamente la función exponencial. Entonces me quedaría menos e a la x más constante. Y ya aquí lo único que nos restaría, si queremos hacerlo, es factorizar la expresión e a la x. Y entonces tendríamos que sería e a la x por... Si a x por e a la x le quito e a la x, me queda nada más x. Luego, menos si a e a la x le quito e a la x, me queda el 1 multiplicando, que siempre vamos a tener ahí esperando, ¿no? Menos 1. Y esto más constante. Y listo. Ahora sí, esto que nosotros tenemos acá es nuestro resultado final. Y listo, con esto nosotros ya tendríamos nuestra primera integral resuelta por partes, ¿ok? Vamos a analizar algún otro ejercicio que sea también un tanto más interesante para esta situación. Vamos a suponer que ahora tenemos por aquí un caso bastante común, que es, por ejemplo, el logaritmo natural de x por diferencial de x. Esto en algunos formularios viene, en algunos otros formularios no. Cabe mencionar que por lo general no viene. O en los formularios, por ejemplo, de los libros de matemáticas del 1 al 5 de Ron Larson y Bruce Edwards o de Dennis Seal, en este caso no vienen. ¿Okay? ¿Qué vamos a hacer aquí? Nosotros podemos intentar resolver esta expresión por partes. Entonces, si nosotros intentamos hacer un cambio de variable, vamos a ver que no me va a quedar. Si nosotros intentamos hacer otra situación, vamos a ver que en general no funciona. Entonces, cambio de variable aquí no funcionaría. Nosotros intentamos, ¿sabes qué? Quiero hacer u igual al logaritmo natural de x. Y si yo derivo esta expresión, me quedaría que sería dx dividido por x. Y aquí la situación es que, por ejemplo, esta x nosotros no podríamos obtenerla. Nosotros vimos en el caso de sustitución o cambio de variable que si me falta una variable, por lo general es complicado que podamos resolverla, puesto que la integral termina divergiendo a expresiones que ya no son integrables tan fácilmente. Entonces cambio de variable no se puede. Pasamos con el siguiente método que ya conocemos, que sería integración por partes. Con lo cual nosotros vamos a tener que u, si nosotros hacemos nuestra mnemotecnia Liate, podríamos tener que u sería alguna de las expresiones que tengamos aquí. ¿Tengo funciones logarítmicas? Claro que sí. Podemos observar en este caso que logaritmo natural es una función logarítmica. Entonces esto vendría siendo u directamente, ¿no? Entonces u es logaritmo natural de x. Sabemos que esta que hay que hacerle, esta hay que derivarla, ¿no? Entonces u es logaritmo de x, du vendría siendo la derivada de lo que está dentro del logaritmo, que es x. La derivada de dx, perdón, la derivada de x es de x, dividido sobre la misma variable, lo mismo que está en el logaritmo, que es x. Luego, ¿tengo inversas trigonométricas? No tenemos nada de esto. ¿Tenemos algebraicas? Vamos a observar y sí,
Resulta ser que dx, pues dx proviene de la derivada de una función algebraica. Y la derivada de una función algebraica sigue siendo una expresión algebraica. En este caso vamos a tener que sería x a la 0, que pues es 1 por su diferencial, que es de x. Entonces vamos a tener que esta expresión sí la tenemos. Entonces esto vendría siendo dv. ¿Okay? Entonces dv vendría siendo dx. Y entonces v vendría siendo en este caso la integral de dx, puesto que esta expresión nosotros tenemos que integrarla. Entonces la integral del diferencial de una variable sigue siendo la misma variable. Ya una vez que tengamos esto, ahora sí, bien sencillo. Fórmula me dice que es la integral de un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces comenzamos a sustituir y me quedaría la integral de u. ¿Quién es u? En este caso vendría siendo logaritmo natural de x. Nos va a ser logaritmo natural de x por db, que en este caso db vendría siendo dx. Entonces vamos a tener aquí db, que es dx. Vamos a tener que esto va a ser igual a u, que u es logaritmo natural de x. Nuevamente, aquí lo tenemos, por v, que en este caso v vemos que es x. Entonces va a ser aquí x menos la integral de v, que nuevamente es x, por la derivada de u, que en este caso vendría siendo dx dividido por x, que sería esta expresión que tenemos acá, esto de aquí. Ya una vez que tengamos esto, ahora sí, que toca pues hacer la simplificación. Esto ya está listo. Esto es lo que hay que, en este caso, integrar, ¿no? Entonces ya tenemos esta expresión, con lo cual tendríamos que sería igual a ¿quién? A x por logaritmo natural de x. Vamos a reordenar esos términos. Los primeros dos podemos dejarlo como logaritmo de x por x. Prefiero ponerlo como x por logaritmo de x. Menos, y puedo observar que aquí en este caso voy a tener la integral de x dividido por x. Si se están multiplicando y dividiendo al mismo tiempo, podemos anularlos, debido a que x entre x es 1. Y 1 por el diferencial de x es el diferencial de x, ¿no? Y entonces al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar únicamente x por logaritmo de x menos la integral de dx, que sería x. Y a esto que le agrego su constante de integración. Entonces ya aquí nada más que factorizo x por logaritmo natural de x menos 1 más constante. Y listo. Esto que nosotros tenemos aquí ya es nuestro resultado. Y vamos a ver un último ejemplo de esa situación de lo que vendría siendo integración por partes. Debido a que en ello vamos a tener una situación donde a lo mejor se presenta más de un tipo de expresión, en este caso más de un tipo de integración. Vamos a suponer que nos dicen queremos resolver la integral del seno de 4x más 7 por x por diferencial de x. Entonces, bueno, cambio de variable, yo hago u igual a 4x más 7, suponiendo que es así, y de u va a ser 4 por dx. Entonces, vamos a ver que aquí en esta situación yo voy a tener el dx, pero voy a tener una x de sobra. Por lo general, vimos que aquí pues no habría problema, porque podríamos despejar directamente lo que sería la x de esta expresión, pero me voy a dar cuenta de lo siguiente, que al realizar lo que sería el despeje de todo lo que nosotros tenemos aquí y las sustituciones que nosotros ya hemos aprendido a hacer hasta el momento, tendríamos la integral del seno de 4x más 7, que ahora sería u, por x, que vendría siendo u menos 7 dividido por 4, por dx, que vendría siendo du dividido por 4. ¿Cuál es el problema de esto? Que la integral que nosotros obtuvimos al final sigue teniendo la forma original, que es un producto de una expresión de forma trigonométrica con una expresión de forma algebraica. ¿Eso qué indica? Bueno, llegamos a la misma conclusión, entonces no podemos ocupar el método de integración por sustitución o cambio de variable. Podríamos intentar entonces hacer uso de otra metodología, que sería integración por partes. Entonces, reescribo aquí liate. ¿Tengo logarítmicas? No tenemos logarítmicas. Tengo
inversas trigonométricas, no tenemos nada. ¿Tengo algebraicas? Sí tengo. Pero ahora, esta pues no la vamos a tomar en cuenta. Nosotros esta la vamos a desechar porque llegamos a lo mismo. De la integral original, ¿tengo funciones algebraicas? Pues sí, en este caso si tenemos algebraicas, podemos observar que la función algebraica vendría siendo x. Entonces, vamos a tener que u vendría siendo la primera que nos encontramos, que en este caso es x. Vamos a poner aquí de azul. Entonces, u vendría siendo x. Ya sabemos que u hay que derivarla. Entonces, me va a quedar que es dx. Esto hay que derivar. Luego vamos a tener aquí que tenemos trigonométricas. Claro, sí tenemos trigonométricas, que en este caso vendrían siendo seno de 4x más 7. Entonces, esto vendría siendo dv. Y nosotros sabemos que dv, que es seno de 4x más 7, cuando nosotros vayamos a integrarlo, hay que aplicar otro método de integración más. Recuerden que este se lleva el diferencial de la variable, no porque es una derivada. Hay que aplicar otro método porque aquí nosotros podemos observar que la integral del seno de 4x más 7 no es fórmula directa. Entonces podemos suponer aquí un cambio de variable. Nosotros ya sabemos integrar estas expresiones. Aquí ocupo otra letra para no mezclarlas. Supongo un cambio de variable respecto al argumento de mi función trigonométrica. Derivo, me puedo dar cuenta que me hace falta un 4. Entonces, algo que nosotros aprendimos un poco, que lo vimos muy rápido por allá en lo que vino siendo cambio de variable, es que yo puedo multiplicar y dividir por el término que me hace falta. Y que el término que me falta, que en este caso es el 4, lo puedo meter nuevamente a la integral. Y en este caso afuera quedaría un 1. Y entonces, ¿qué tengo aquí? Tengo el seno de u por 4 de x, que sería du. Y entonces esta integral pues ya es directa. Sería un cuarto que se queda esperando. La integral del seno de u por du nosotros vemos que vendría siendo menos el coseno de u más una constante de integración. Entonces sería un cuarto por menos el coseno de 4x más 7 más c. O más bonito, pasamos el menos al principio, ¿no? Y sería menos un cuarto del coseno. Y ya está. Aquí nosotros ya tendríamos esa integral. Aquí nosotros vemos que el primer método que ocupamos fue, o que estamos ocupando, es integración por partes. Y después de integración por partes, ¿a dónde me pasé? Me pasé a sustitución o cambio de variable. Entonces ya vamos a tener esto de aquí. Entonces, bueno, ya tengamos esta expresión lista, pues ya podemos solamente realizar la sustitución. Exponenciales no vamos a tener, ya nos dimos cuenta. Entonces ya acabamos todo y empezamos. Integral de u de b es igual a un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Entonces vamos a tener esto. ¿Quién es u? En este caso u vemos que es x por dv, que vendría siendo seno de 4x más 7 por dx, va a ser igual a quién, a u, que nosotros ya lo vemos aquí, que vendría siendo x por v, que es menos un cuarto por coseno de 4x más 7 menos la integral de v, que vuelve a ser en este caso menos un cuarto del coseno de 4x más 7 por lo que sería du, que sería en este caso dx. Entonces nosotros sabemos que la primera parte, esto que nosotros tenemos aquí, ya se encuentra listo, ¿no? Que lo único que tenemos que realizar es la integral de esta parte. Entonces esto que nosotros tenemos aquí hay que integrarlo, ¿no? Entonces vamos a reescribir un poquito los términos para que quede un poquito más bonita nuestra integral. Sería menos x partido por 4 por coseno de 4x más 7. Ahí nada más puse la x en la parte superior de la fracción. Voy a tener aquí menos por menos, va a ser más. El 1/4 va a salir de nuestra expresión, de nuestra integral, y sería la integral de ¿quién? Del coseno de 4x más 7. Misma situación, puedo observar que la integral del coseno de 4x más 7 no existe. Existe la del coseno de u, pero de esta no. ¿Qué hago? Hago un cambio de variable. Bueno, por fortuna nosotros ya tenemos una variable asignada para este conjunto, que era w igual a 4x más 7.
Vemos que me hace falta en este caso un 4. Entonces puedo multiplicar y dividir afuera por el 4. Y a lo mejor me dicen, oye, pero ya tienes un 4 afuera. Ese es un cuarto, no un 4. Aquí me hace falta un 4 y no lo tengo. Entonces multiplico y divido por 4. Y a lo mejor me dicen, oye, ¿por qué multiplico y divido por 4? Porque si yo multiplico y divido por una expresión, esto es 1. Y por axiomas de los números reales, el 1 se considera como el neutro multiplicativo. Eso quiere decir que 1 multiplicado por cualquier otra expresión es esa otra misma expresión, o sea que no se altera. Entonces, si nosotros hacemos esa multiplicación y división por el número, por la integral original, vamos a ver que la integral original no se afecta o no se altera, sigue estando balanceada. Ahora, antes de que nosotros nos deshagamos de ese número, ¿qué tal si me aprovecho de que tengo un 4 aquí? Lo integro o lo agrego a mi integral y dejo el residuo afuera, que sería un cuarto. Y entonces listo, yo puedo observar que aquí lo que tengo es coseno de de w, que es 4x más 7, por dw, que es 4 de x. Nosotros sabemos en este caso que la fórmula de la integral del coseno viene siendo simplemente seno de u más constante de integración. Entonces nos quedaría al final menos x sobre 4 por coseno de 4x más 7 más un cuarto por un cuarto son un 16avo. Y la integral del coseno de w vemos que es el seno de w, pero ya para qué escribirle w. ¿Qué tal si escribo de una vez? 4x más 7. Y a esto le agrego una constante. Y listo. Esto que nosotros tenemos aquí ya vendría siendo entonces nuestro resultado final. Entonces, con esto concluimos esta primera introducción a lo que vendría siendo integración por partes. Los invito a resolver las siguientes integrales que nosotros vamos a tener, que es la integral de e a la 4x menos 2 por x más 4 por diferencial de x. Vamos a tener la integral de el seno de 3x menos 3 por 2x de x. Y vamos a tener por aquí la integral del logaritmo natural de x menos 7 por diferencial de x. Y por último, vamos a tener aquí lo que vendría siendo la integral del coseno de 3x cuadrada más 2 por x cuadrada por dx. Todas estas integrales se pueden resolver por el método de integración por partes. Solamente hay que lograr identificar adecuadamente lo que vendrían siendo los términos de u y de v para la adecuada integración y resolución de nuestra expresión. Entonces, bueno, eso sería todo por este primer video de la serie de 3 videos que tenemos para este tema. Muchas gracias por estar en este video. Nos vemos. Adiós.